Superpotencias de la inteligencia artificial. China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. De Kai-Fu Lee. Capítulo 6. Continuación. Lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer. Gráficos de riesgo de sustitución. Cuando se trata de la sustitución laboral, los sesgos de la inteligencia artificial no se ajustan a la tradicional métrica unidimensional de mano de obra poco cualificada frente a mano de obra altamente cualificada. En cambio, la inteligencia artificial crea una bolsa mixta de ganadores y perdedores dependiendo del contenido específico de la actividad realizada. Mientras que la inteligencia artificial ha superado con creces a los humanos en tareas concretas que pueden optimizarse en base a los datos, sigue siendo persistentemente incapaz de interactuar de forma natural con las personas o de imitar la destreza de nuestros dedos y extremidades. Tampoco puede dedicarse a pensar en tareas creativas o que requieran una estrategia compleja, trabajos cuyas aportaciones y resultados no sean fáciles de cuantificar. Lo que esto significa para la sustitución de un determinado tipo de trabajo puede expresarse simplemente a través de dos gráficos XY, uno para el trabajo físico y otro para el trabajo cognitivo. Riesgo de sustitución, trabajo cognitivo. 4 cuadrantes. Eje vertical, social, asocial. Eje horizontal, basado en la optimización, basado en creatividad o estrategia. Primer cuadrante, zona segura. Segundo cuadrante, cierto toque humano. Tercer cuadrante, zona peligrosa. Cuarto cuadrante, lento y gradual. ¿Qué trabajos se encuentran en el primer cuadrante, zona segura? Conserje, abogado criminalista, asistente social, psiquiatra, jefe de relaciones públicas. ¿Qué trabajos se encuentran en el segundo cuadrante, cierto toque humano? Organizador de bodas, profesor, médico de cabecera, guía turístico, asesor financiero, profesor a distancia. Trabajos que se encuentran en el tercer cuadrante, zona peligrosa. Representante de servicio al cliente, radiólogo, asesor local, agente de seguros, agente de crédito al consumo, vendedor telefónico, traductor. Trabajos que se encuentran en el cuarto cuadrante, lento y gradual. Columnista, investigador médico, científico, artista, analista lingüístico, legal y financiero, diseñador gráfico. Riesgo de sustitución, trabajo físico. Eje vertical, social, asocial. Eje horizontal, baja destreza y entorno estructurado, elevada destreza y entorno poco estructurado. Primer cuadrante, zona segura. Segundo cuadrante, cierto toque humano. Tercer cuadrante, zona peligrosa. Cuarto cuadrante, lento y gradual. Trabajos que se encuentran en el primer cuadrante, zona segura. Cuidador de ancianos, fisioterapeuta, peluquero, entrenador de perros. Trabajos que se encuentran en el segundo cuadrante, cierto toque humano. Camarero de cafetería, recepcionista de hotel de lujo,
barman, promotor decomista. Zona peligrosa, trabajos que se encuentran en el tercer cuadrante, zona peligrosa. Cajero, preparador de comida basura, cocinero en un restaurante, trabajador en una fábrica de ropa, lavaplatos, carnicero, recolector de fruta, inspector de una cadena de montaje. Trabajos que se encuentran en el cuarto cuadrante, lento y gradual. Fontanero, constructor de casas, albañil, empleado doméstico, vigilante nocturno, mocrico, sepa la bola. Para el trabajo físico, el eje X se extiende desde baja destreza y entorno estructurado en el lado izquierdo a esta elevada destreza y entorno poco estructurado en el derecho. El eje Y pasa de asocial en la parte inferior a muy social en la parte superior. La tabla del trabajo cognitivo comparte el mismo eje Y, asocial y muy social, pero usa un eje X diferente, basado en la optimización a la izquierda y basado en creatividad o estrategia a la derecha. Las tareas cognitivas se clasifican como basadas en la optimización, si sus tareas principales implican la maximización de variables cuantificables que pueden ser capturadas en datos. Por ejemplo, el establecimiento de una buena tasa de seguro o la maximización de la devolución de impuestos. Estos ejes dividen ambas tablas en 4 cuadrantes. El cuadrante inferior izquierdo es la zona peligrosa. El superior derecho es la zona segura. El superior izquierdo es cierto toque humano y el inferior derecho es el lento y gradual. Los puestos de trabajo cuyas tareas se encuentran principalmente en la zona de peligro, lavaplatos, traductores principiantes, corren un alto riesgo de ser sustituidos en los próximos años. Los que se encuentran en la zona segura, psiquiatras, enfermeros a domicilio, etc., muy probablemente queden fuera del alcance de la automatización en un futuro previsible. Los cuadrantes cierto toque humano y lento y gradual están menos claros, aunque no son del todo reemplazables en este momento. La reorganización de las tareas de trabajo o los continuos avances tecnológicos podrían conducir a una reducción generalizada de puestos de trabajo en estos cuadrantes. Como veremos, las ocupaciones a menudo implican muchas actividades diferentes fuera de las tareas fundamentales que hemos utilizado para colocarlas en un cuadrante dado. Esta diversidad de tareas complicará la automatización de muchas profesiones, pero por ahora podemos utilizar estos ejes y cuadrantes como guía general para reflexionar sobre qué ocupaciones están en riesgo. Para el cuadrante cierto toque humano, gran parte del trabajo computacional o físico ya puede ser realizado por máquinas, pero el elemento interactivo clave hace que sea difícil automatizarlo en forma masiva. El nombre del cuadrante deriva de la ruta más probable hacia la automatización, mientras que el trabajo de optimización entre bastidores es asumido por las máquinas, los trabajadores humanos actuarán como la interfaz social para los clientes, lo que conduce a una relación simbiótica entre el ser humano y la máquina. Los trabajos en esta categoría podrían incluir a los camareros, los maestros de escuela e incluso el personal de atención médica. La rapidez y el porcentaje de desaparición de estos puestos de trabajo depende de lo flexible que estas empresas sean
en la reestructuración de las tareas realizadas por sus empleados y de lo abiertos que se muestren los clientes a interactuar con ordenadores. La categoría lento y gradual, fontaneros, obreros de la construcción, diseñadores gráficos de nivel básico, no se basa en las habilidades sociales de los seres humanos, sino en la destreza manual, la creatividad o la capacidad de adaptarse a entornos no estructurados. Estos siguen siendo importantes obstáculos para la inteligencia artificial, pero que la tecnología irá suprimiendo poco a poco en los próximos años. El ritmo de eliminación de puestos de trabajo en este cuadrante depende menos de la innovación en materia de procesos de las empresas y más de la expansión real de las capacidades de la inteligencia artificial. Pero en el extremo derecho del cuadrante, lento y gradual, hay buenas oportunidades para que los profesionales creativos, como científicos e ingenieros aeroespaciales, utilicen herramientas de inteligencia artificial para acelerar su progreso. Estos gráficos nos dan una heurística básica para entender qué tipos de empleos están en peligro. Pero, ¿qué significa esto para la tasa total de empleo a nivel de toda la economía? Para ello, debemos mirar a los economistas. Lo que dicen los estudios. La predicción de la magnitud de la pérdida de empleos inducida por la inteligencia artificial se ha convertido en una industria artesanal para economistas y empresas de consultoría de todo el mundo. De acuerdo con el modelo que se utilice, las estimaciones van desde aterradoras a no ser un problema en absoluto. A continuación se ofrece una breve visión general de la literatura y los métodos, destacando los estudios que han dado forma al debate. Existen pocos buenos estudios sobre el mercado chino, así que me ceñiré en gran medida a los estudios que estiman el potencial de automatización en Estados Unidos para luego extrapolar esos resultados a China. Un par de investigadores de la Universidad de Oxford iniciaron el debate en 2013 con un artículo que hacía una predicción nefasta. En 1 o 2 décadas se podrán automatizar el 47% de los empleos en Estados Unidos. Lo primero que hicieron los autores del artículo, Carl Benedict, Frey y Michael A. Osborne, fue pedir a expertos en aprendizaje automático que evaluaran la probabilidad de que 70 profesiones se pudieran automatizar en los próximos años. Combinando estos datos con una lista de los principales cuellos de botella de la ingeniería en el aprendizaje automático, similares a las características que denota la zona segura en los gráficos de la página 207, Frey y Osborne utilizaron un modelo de probabilidad para proyectar lo susceptibles que son a la automatización otras 632 ocupaciones. El resultado, que casi la mitad de los empleos en Estados Unidos corren un alto riesgo en las próximas décadas. Causó bastante revuelo. Frey y Osborne fueron muy cuidadosos a la hora de señalar las numerosas salvedades a su conclusión. Lo que es más importante, se trata de una estimación de los puestos de trabajo que técnicamente sería posible realizar con máquinas, y no de las pérdidas reales de puestos de trabajo o los niveles de desempleo resultantes. Pero el subsiguiente frenesí de artículos de prensa pasó por alto estos importantes detalles, advirtiendo en cambio a los lectores de que pronto la mitad de los trabajadores se quedarían sin trabajo. Otros economistas contraatacaron. En 2016, un trío de investigadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, utilizó un modelo alternativo para producir una estimación que parecía contradecir el estudio de Oxford. Solo el 9% de los empleos en Estados Unidos corría elevado riesgo de automatización. ¿Por qué la enorme diferencia? Los investigadores de la OCDE no estaban de acuerdo con el enfoque basado en la ocupación de Frey.
mientras que los investigadores de Oxford pidieron a los expertos en aprendizaje automático que juzgaran la automaticidad de una ocupación. El equipo de la OCDE señaló que no serán los empleos en su totalidad los que serán automatizados, sino más bien tareas específicas dentro de esas ocupaciones. El equipo de la OCDE argumentó que el enfoque de Frey y Osborne pasa por alto las muchas tareas diferentes que un empleado realiza y que un algoritmo no puede desempeñar. Trabajar con colegas en grupos, tratar con clientes cara a cara, etc. En su lugar, el equipo de la OCDE propuso un planteamiento basado en tareas, dividiendo cada trabajo en las múltiples actividades que lo componen y analizando cuántas de ellas podrían automatizarse. En este modelo, el puesto de asesor fiscal no se categoriza simplemente como una ocupación, sino como una serie de tareas que son automatizables: revisión de documentos de ingresos, cálculo de las máximas desgravaciones, revisión de formularios en busca de incoherencias, etc. Y tareas no automatizables: reuniones con nuevos clientes, explicar decisiones adoptadas a esos clientes, etc. El equipo de la OCDE realizó entonces un modelo de probabilidad para determinar qué porcentaje de empleos se encontraban en alto riesgo, es decir, que al menos el 70% de las tareas asociadas con dicho empleo pudiera automatizarse. Como ya se ha señalado, encontraron que en Estados Unidos solo el 9% de los trabajadores caían en la categoría de riesgo elevado. Aplicando el mismo modelo a otros 20 países de la OCDE, los autores descubrieron que el porcentaje de empleos de alto riesgo oscilaba entre el 6% en Corea y el 12% en Austria. No te preocupes, parecía decir el estudio. Los informes sobre la desaparición del empleo han sido muy exagerados. Como era de esperar, eso no zanjó el debate. El enfoque de la OCDE basado en las tareas llegó a imponerse entre los investigadores, aunque no todos se mostraron de acuerdo con las optimistas conclusiones del informe. A principios de 2017, los investigadores de la firma de consultoría PwC utilizaron el enfoque basado en tareas para elaborar su propia estimación y descubrieron que el 38% de los empleos en Estados Unidos corría un alto riesgo de ser automatizados hacia principios de la década de 2030. Se trata de una sorprendente divergencia con respecto al 9% de la OCDE, que se deriva simplemente de la utilización de un algoritmo algo distinto en los cálculos. Como en los estudios anteriores, los autores de PwC se apresuran a señalar que se trata de una mera estimación sobre qué empleos podrían realizar las máquinas y que las pérdidas reales de puestos de trabajo se verán mitigadas por la dinámica reguladora, legal y social. Después de estas estimaciones tan discrepantes, los investigadores del McKinsey Global Institute presentaron una conclusión intermedia. Ayudé al instituto en su investigación relacionada con China y fui coautor de un informe sobre el paisaje digital chino. Utilizando el popular enfoque basado en tareas, el equipo de McKinsey estimó que alrededor del 50% de las tareas de trabajo en todo el mundo ya son automatizables. En el caso de China, esa cifra se fijó en el 51.2%, mientras que en Estados Unidos fue ligeramente inferior, con un 45.8%. Pero cuando se trataba de la pérdida real de empleo, los investigadores de McKinsey se mostraron menos pesimistas. Si se produce una rápida adopción de las técnicas de automatización, un escenario más comparable a las estimaciones anteriores, el 30% de las actividades laborales en todo el mundo
podrían estar automatizadas para 2030, pero solo el 14% de los trabajadores tendrían que cambiar de profesión. Entonces, ¿dónde nos deja este estudio de las publicaciones? Los expertos siguen sin ponerse de acuerdo, y sus estimaciones sobre el potencial de la automatización en Estados Unidos oscilan entre el 9 y el 47%. Incluso si nos ceñimos únicamente al enfoque basado en las tareas, todavía tenemos un diferencial del 9 al 38%, una división que podría significar la diferencia entre la prosperidad generalizada y una absoluta crisis del empleo. Esta dispersión de estimaciones no debería hacer que nos lleváramos las manos a la cabeza confundidos. En lugar de ello, debería estimularnos a pensar de manera crítica sobre lo que estos estudios pueden enseñarnos y lo que pueden haber pasado por alto. Lo que los estudios olvidaron. Aunque respeto los conocimientos especializados de los economistas que han descifrado las estimaciones anteriores, también discrepo respetuosamente de los presupuestos básicos de la OCDE. Esa diferencia tiene sus raíces en dos discrepancias. Una, en términos de las entradas de sus ecuaciones, y otra diferencia importante en la manera en que yo imagino que la inteligencia artificial alterará los mercados laborales. Estas objeciones me hacen concordar con las estimaciones de PwC de calidad muy superior, y la diferencia de visión me lleva a elevar aún más ese número. Mi desacuerdo se debe a la forma en que los estudios estimaron la capacidad técnica de las máquinas en los próximos años. El estudio de Oxford de 2013 pidió a un grupo de expertos en aprendizaje automático que predijera si en las próximas 2 décadas se automatizarían 70 ocupaciones, utilizando esas evaluaciones para proyectar la automatibilidad de manera más amplia. Y aunque los estudios de la OCDE y de PwC difieren en la forma en que dividen las ocupaciones y las tareas, básicamente se aferran a las estimaciones de 2013 sobre las capacidades futuras. Es probable que estas estimaciones constituyeran la mejor estimación de los expertos en aquel momento, pero los significativos avances en la precisión y potencia del aprendizaje automático en los últimos 5 años ya han cambiado las reglas del juego. En aquel momento, los expertos podrían haber sido capaces de proyectar algunas de las mejoras que se vislumbraban en el horizonte, pero pocos, si es que hubo alguno, pronosticaron que el aprendizaje profundo iba a llegar a ser tan bueno y con tanta rapidez. Esas mejoras inesperadas están expandiendo el reino de lo posible cuando se trata de usos en el mundo real y, por tanto, de alteraciones en el empleo. Uno de los ejemplos más claros de esta aceleración de las mejoras es el concurso ImageNet. En la competición, algoritmos presentados por diferentes equipos tienen la misión de identificar miles de objetos diferentes dentro de millones de imágenes distintas, tales como pájaros, pelotas de béisbol, destornilladores y mezquitas. Se ha convertido rápidamente en uno de los concursos de reconocimiento de imágenes más respetado y en un claro punto de referencia para el progreso de la inteligencia artificial en el campo de la visión por ordenador. Cuando los expertos en aprendizaje automático de Oxford hicieron sus estimaciones sobre las capacidades técnicas a principios de 2013, la competición ImageNet más reciente de 2012 había sido la fiesta de presentación del aprendizaje profundo. El equipo de Geoffrey Hinton utilizó esas técnicas para lograr una tasa de error récord de alrededor del 16%, un gran salto adelante en una competición en la que ningún equipo bajaba del 25%. Eso fue suficiente para despertar a gran parte de la comunidad
de la inteligencia artificial a esta cosa llamada aprendizaje profundo, aunque no fue más que una muestra de lo que estaba por venir. En 2017, casi todos los equipos tenían tasas de error por debajo del 5%, aproximadamente la precisión de los humanos que realizan la misma tarea. Es decir, la predicción de PwC y el algoritmo promedio de ese año solo cometió 1/3 de los errores del mejor algoritmo de 2012. En los años transcurridos desde que los expertos de Oxford hicieron sus predicciones, la visión artificial ya ha sobrepasado la capacidad humana y ha aumentado de forma espectacular los casos de uso de la tecnología en el mundo real. Esas capacidades amplificadas van mucho más allá de la visión por ordenador. Los nuevos algoritmos establecen y superan sin cesar los registros en campos como el reconocimiento de voz, la lectura y la traducción automática. Si bien estas capacidades reforzadas no constituyen avances fundamentales en la inteligencia artificial, sí abren los ojos y despiertan la imaginación de los empresarios. Tomados en conjunto, estos avances técnicos y usos emergentes hacen que me decante por el extremo más alto de las estimaciones basadas en tareas, es decir, la predicción de PwC de que el 38% de los empleos en Estados Unidos correrán alto riesgo de ser automatizados a principios de la década de 2030. Dos tipos de pérdida de trabajo: sustituciones individuales y disrupciones desde cero. Pero más allá de esa discrepancia con respecto a la metodología, creo que utilizar un enfoque basado en las tareas ignora por completo una categoría distinta de posible pérdida de empleo: las alteraciones en toda una industria debido a los nuevos modelos de negocio potenciados por la inteligencia artificial. Al margen del enfoque basado en la ocupación o en las tareas, lo denominaré el enfoque basado en la industria. Parte de esta diferencia en la perspectiva puede atribuirse a mi trayectoria profesional. Muchos de los estudios anteriores fueron realizados por economistas, mientras que yo soy tecnólogo e inversor en fase inicial. Al predecir qué trabajos se enfrentaban al riesgo de la automatización, los economistas analizaron las tareas que una persona completaba mientras realizaba su labor y se preguntaron si una máquina sería capaz de realizar esos mismos trabajos. En otras palabras, el enfoque basado en tareas preguntaba cómo era posible sustituir de manera individual una máquina por un trabajador humano. Mi experiencia profesional me capacita para abordar el problema de forma diferente. Al principio de mi carrera, trabajé para convertir tecnologías de vanguardia de inteligencia artificial en productos útiles, y como inversor de capital riesgo, financio y ayudo a crear nuevas empresas. Ese trabajo me ayuda a ver la inteligencia artificial como una doble amenaza para el empleo, los reemplazos individuales y las disrupciones desde cero. Muchas de las compañías de inteligencia artificial en las que he invertido buscan construir un único producto impulsado por inteligencia artificial que pueda sustituir a un tipo específico de trabajador. Por ejemplo, un robot que pueda levantar y transportar como lo hace el empleado de un almacén, o un algoritmo de vehículo autónomo que pueda realizar las tareas principales de un taxista. Si tienen éxito, estas empresas terminarán vendiendo sus productos a otras compañías, muchas de las cuales acabarán por despedir a trabajadores como consecuencia de ello.
Estos tipos de sustituciones individuales son exactamente las pérdidas de empleos capturadas por los economistas que utilizan el enfoque basado en tareas, y tomo la estimación del 38% de PwC como suposición razonable para esta categoría. Pero existe también un tipo muy diferente de startup de inteligencia artificial, aquellas que reimaginan una industria desde cero. Estas compañías no buscan reemplazar a un trabajador humano por un robot adaptado que pueda realizar las mismas funciones, sino que procuran nuevas formas de satisfacer las necesidades humanas fundamentales que impulsan esa industria. Startups como Smart Finance, la empresa prestataria de dinero impulsada por inteligencia artificial, que no emplea a ningún agente de préstamo humano, el F5 Future Store, sin empleados, una startup china que crea una experiencia de compra comparable al supermercado Amazon Go, o Toutiao, la aplicación algorítmica de noticias que no emplea editores, son buenos ejemplos de este tipo de compañías. En ellas, los algoritmos no están desplazando a los trabajadores humanos, simplemente porque los humanos nunca han estado allí para empezar. Pero a medida que los costes más bajos y los servicios de alta calidad de estas empresas impulsan el aumento de su cuota de mercado, ejercerán presión sobre sus rivales con más empleados. Esas empresas se verán obligadas a adaptarse desde los cimientos, reestructurando sus procesos de trabajo para aprovechar la inteligencia artificial y reducir el número de trabajadores, o se arriesgarán a ir a la quiebra. De cualquier manera, el resultado final es el mismo: habrá menos empleados. Este tipo de pérdida de puestos de trabajo provocada por la inteligencia artificial está en gran medida ausente de las estimaciones basadas en las tareas de los economistas. Si se aplicara el enfoque basado en tareas para medir la automaticidad de un editor en una aplicación de noticias, se encontrarían decenas de funciones que las máquinas no pueden desempeñar. No son capaces de leer y entender noticias y artículos de fondo, evaluar de forma objetiva la idoneidad para los lectores de una aplicación en particular, ni comunicarse con periodistas y otros editores. Pero cuando los fundadores de Toutiao crearon la aplicación, no buscaron un algoritmo que pudiera realizar todas las tareas anteriores. En lugar de ello, reimaginaron cómo una aplicación de noticias podría ejercer su función principal: revisar el contenido y publicar noticias que los usuarios quisieran leer. Y luego, lo hicieron empleando un algoritmo de inteligencia artificial. Calculo que este tipo de disrupción desde cero afectará a en torno al 10% de la población activa de Estados Unidos. Las industrias más afectadas serán las que implican grandes volúmenes de trabajo rutinario de optimización junto con el marketing externo o el servicio al cliente, comida rápida, servicios financieros, seguridad e incluso radiología. Estos cambios acabarán con el empleo en el cuadrante cierto toque humano del gráfico anterior, ya que las empresas consolidarán las tareas de interacción con el cliente en un puñado de empleados, mientras que los algoritmos harán la mayor parte del trabajo entre bambalinas. El resultado será una fuerte, aunque no total, reducción de puestos de trabajo en estos campos. Conclusión final. Sumando porcentajes para los dos tipos de automatismo, 38% de los reemplazos individuales y cerca del 10% de las disrupciones desde cero, nos enfrentamos a un reto monumental. Estimo que en 10 o 20 años seremos técnicamente capaces de automatizar entre el 40 y el 50% de los puestos de trabajo en Estados Unidos. Para los empleados que no sean sustituidos por completo, la creciente automatización de su volumen de trabajo
continuará reduciendo su valor añadido para las empresas, reduciendo su poder de negociación sobre los salarios. Y es posible que conduciendo a despidos a largo plazo. Veremos a un grupo más grande de trabajadores sin empleo compitiendo por un grupo aún más pequeño de puestos de trabajo, reduciendo los salarios y forzando a muchos a trabajar a tiempo parcial o en la economía gig, que carece de beneficios. Esto, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, no significa que el país se enfrentará a una tasa de desempleo del 40 al 50%. Las fricciones sociales, las restricciones reglamentarias y la inercia de antaño ralentizarán en gran medida la tasa real de pérdida de puestos de trabajo. Además, se crearán nuevos empleos sobre la marcha, posiciones que podrán compensar parte de estas pérdidas inducidas por la inteligencia artificial, algo que exploraré en los próximos capítulos. Esto podría reducir a la mitad el desempleo neto real inducido por la inteligencia artificial a entre un 20 y un 25%, o reducirlo aún más, a solo un 10 o un 20%. Estas estimaciones están en línea con las de la investigación más reciente, en el momento de escribir este texto, que intentó poner un número a la pérdida de empleo real. Un estudio realizado en febrero de 2018 por la consultora Bain & Company. En lugar de centrarse en las minucias de las tareas y ocupaciones, el estudio Bain adoptó un enfoque de nivel macroeconómico, con el fin de tratar de comprender la interacción de tres grandes fuerzas que actúan en la economía global: la demografía, la automatización y la desigualdad. El análisis de Bain dio lugar a una conclusión final. Para 2030, los empleadores necesitarán entre un 20 y un 25% menos de trabajadores, porcentaje que equivaldría de 30 a 40 millones de trabajadores reemplazados en Estados Unidos. Bain reconoció que algunos de estos empleados serán reabsorbidos en nuevas profesiones que apenas existen en la actualidad, como la de técnico de reparación de robots. Pero predijo que esta reabsorción no lograría gran cosa frente a la tendencia masiva y creciente de la eliminación de puestos de trabajo, y el impacto de la automatización se sentirá mucho más allá de este 20 a 25% de los trabajadores desplazados. El estudio calculó que si incluimos tanto el desplazamiento como la supresión salarial, se verían afectados un 80% de los trabajadores. Esto podría constituir un golpe devastador para las familias trabajadoras. Peor aún, no sería un shock temporal, como el fugaz roce del 10% de desempleo que experimentó Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008. Si no se controla, podría constituir la nueva normalidad, una época de pleno empleo para las máquinas inteligentes y un largo estancamiento para el trabajador medio. Comparación entre Estados Unidos y China. La venganza de Moravec. ¿Pero qué hay de China? ¿Cómo le irá a sus trabajadores en esta nueva economía? Se han realizado pocos estudios de calidad sobre el impacto de la automatización en el gigante asiático, pero la opinión generalizada sostiene que el pueblo chino se verá mucho más afectado, con robots inteligentes que pondrán fin a una era dorada para los trabajadores de la fábrica del mundo. Esta predicción se basa en la conformación de la fuerza de trabajo de China, así como en la intuición sobre qué tipos de trabajos se automatizarán. Más de una cuarta parte de los trabajadores chinos siguen haciéndolo en granjas y otra cuarta parte se dedica a la producción industrial, que se compara con menos del 2% de estadounidenses en la agricultura y alrededor del 18% en empleos industriales. Los expertos
como Martin Ford, autor del libro El auge de los robots, sostienen que esta gran base de trabajo manual rutinario podría convertir a China en la zona cero de la disrupción económica y social provocada por el auge de los robots. El influyente comentarista de tecnología Vivek Wadhwa ha predicho de manera similar que la robótica inteligente erosionará la ventaja laboral de China y devolverá en forma masiva la industria manufacturera a Estados Unidos, aunque sin los trabajos adjuntos para los humanos. Los robots estadounidenses trabajan tan duro como los chinos, escribió, y tampoco se quejan ni se afilian a sindicatos. Estas predicciones son comprensibles dada la reciente historia de la automatización. Si echamos la vista atrás y analizamos los últimos 100 años de evolución económica, los obreros y los trabajadores agrícolas son los que se han enfrentado a la pérdida de puestos de trabajo más pronunciada debido a la automatización física. Las herramientas industriales y agrícolas, piensa en carretillas elevadoras y tractores, aumentaron considerablemente la productividad de cada trabajador manual, reduciendo la demanda de empleados en estos sectores. Si proyectamos esta misma transición a la era de la inteligencia artificial, la sabiduría popular ve a los trabajadores agrícolas y de fábricas de China como atrapados de lleno en el punto de mira de la automatización inteligente. En cambio, la economía estadounidense, fuertemente orientada a la prestación de servicios y a trabajos administrativos, está mejor protegida contra la pérdida potencial de empleos, amparada por títulos universitarios e ingresos de 6 cifras. A mi modo de ver, la creencia popular sobre este tema es retrógrada. Si bien China se enfrentará a una desgarradora transición de su mercado laboral debido a la automatización, grandes segmentos de esta transición pueden llegar más tarde o moverse más despacio que las pérdidas de empleo que sacudirán la economía estadounidense. Si bien es probable que los trabajos más simples y rutinarios de una fábrica, control de calidad y tareas simples de la línea de montaje, se automaticen en los próximos años, será más difícil que los robots asuman el resto de tareas manuales. Esto se debe a que la automatización inteligente del siglo XXI funciona de manera diferente a la automatización física del siglo XX. En pocas palabras, es mucho más fácil construir algoritmos de inteligencia artificial que construir robots inteligentes. La base de esta lógica es un principio de la inteligencia artificial conocido como la paradoja de Moravec. Hans Moravec fue uno de mis profesores en la Universidad Carnegie Mellon, y su trabajo en inteligencia artificial y robótica le llevó a una verdad fundamental sobre la combinación de ambas. Al contrario de lo que muchos creen, es relativamente fácil para la inteligencia artificial imitar las capacidades intelectuales o computacionales de alto nivel de un adulto, pero es mucho más difícil dar a un robot la percepción y las habilidades sensoriomotoras de un niño pequeño. Los algoritmos pueden dinamitar a los humanos cuando hablamos de hacer predicciones basadas en datos, pero los robots todavía no pueden desempeñar las labores de limpieza de una camarera de hotel. En lo fundamental, a la inteligencia artificial se le da genial pensar, pero a los robots se les da fatal mover los dedos. La paradoja de Moravec se articuló en la década de 1980 y algunas cosas han cambiado desde entonces. La llegada del aprendizaje profundo ha dotado a las máquinas de habilidades perceptivas sobrehumanas por lo que respecta al reconocimiento de voz o visual. Esos mismos avances del aprendizaje automático también han impulsado las capacidades intelectuales de las máquinas, es decir, el poder de detectar patrones en los datos y tomar decisiones.
Pero las habilidades motoras de los robots, la capacidad de agarrar y manipular objetos, siguen estando muy por detrás de las de los seres humanos. Mientras que la inteligencia artificial puede ganar al campeón de Go y diagnosticar un cáncer con precisión extrema, aún no puede apreciar una buena broma. El ascenso de los algoritmos y de los robots. Esta dura realidad sobre algoritmos y robots tendrá repercusiones profundas en la sucesión de pérdidas de empleo inducida por la inteligencia artificial. La automatización física del siglo pasado perjudicó en gran medida a los obreros, pero las próximas décadas de automatización inteligente afectarán primero a los empleados de oficina. La verdad es que estos trabajadores tienen mucho más que temer de los algoritmos que existen hoy que de los robots que todavía hay que inventar. En resumen, los algoritmos de inteligencia artificial serán para muchos oficinistas lo que los tractores fueron para los trabajadores agrícolas, una herramienta que aumenta de forma drástica la productividad de cada trabajador y que, por tanto, reduce el número total de empleados necesarios. Y a diferencia de los tractores, los algoritmos pueden enviarse instantáneamente a todo el mundo sin coste adicional para su creador. Una vez que el software ha sido enviado a sus millones de usuarios, empresas de preparación de impuestos, laboratorios de cambio climático, bufetes de abogados, se pueden actualizar y mejorar de continuo sin necesidad de crear un nuevo producto físico. La robótica, sin embargo, es mucho más difícil. Requiere una delicada interrelación entre ingeniería mecánica, inteligencia artificial de la percepción y buena manipulación motriz. Son problemas que se pueden resolver, pero ni de cerca a la velocidad a la que se construye el software puro para realizar tareas administrativas. Una vez construido el robot, también debe probarse, venderse, enviarse, instalarse y mantenerse in situ. Los ajustes a los algoritmos subyacentes del robot a veces se pueden hacer a distancia, pero cualquier contratiempo mecánico requiere un trabajo práctico con la máquina. Todas estas fricciones ralentizarán el ritmo de la automatización robótica. Esto no quiere decir que los trabajadores manuales de China estén a salvo. Drones para la utilización de pesticidas en explotaciones agrícolas, robots de almacén para descargar camiones y robots con visión artificial para el control de calidad de las fábricas, todos ellos se encargarán de reducir de forma drástica los puestos de trabajo en estos sectores. Las compañías chinas están invirtiendo grandes sumas de dinero en todo lo anterior. El país ya es el primer mercado mundial de robots, comprando casi los mismos que Europa y las 3 Américas juntas. Los directores generales y los líderes políticos chinos coinciden en impulsar la automatización constante de muchas fábricas y granjas chinas. Pero la consiguiente pérdida de puestos de trabajo manual en China será más gradual y poco sistemática que el gran impacto de los algoritmos en los trabajadores de oficina. Mientras que el algoritmo digital correcto puede impactar como un misil en el trabajo cognitivo, el asalto de la robótica contra el trabajo manual está más cerca de la guerra de trincheras. A largo plazo, creo que el número de puestos de trabajo en riesgo de automatización será similar para China y Estados Unidos. El mayor énfasis de la educación estadounidense en la creatividad y en las habilidades personales puede conceder cierta ventaja laboral en una línea de tiempo suficientemente larga. Sin embargo, cuando se trata de adaptarse a estos cambios, la velocidad importa, y la particular estructura económica de China le dará algo de tiempo. Las superpotencias de la inteligencia artificial frente a todas las demás.
Cualesquiera que sean las diferencias entre China y Estados Unidos, estas serán mínimas en comparación con el resto del mundo. A los emprendedores de Silicon Valley les encanta describir sus productos como que democratizan el acceso, conectan a las personas y, por supuesto, hacen del mundo un lugar mejor. Esa visión de la tecnología como una panacea para las desigualdades en el mundo siempre ha sido algo así como un espejismo melancólico. Pero en la era de la inteligencia artificial podría convertirse en algo mucho más peligroso. Si no se controla, la inteligencia artificial agudizará dramáticamente la desigualdad, tanto en el plano internacional como en el nacional. Abrirá una brecha entre las superpotencias de la inteligencia artificial y el resto del mundo, y puede separar a la sociedad por motivos de clase con líneas divisorias que imiten la distópica ciencia ficción de Hao Jingfang. Como tecnología y como industria, la inteligencia artificial gravita de manera natural hacia los monopolios. Su dependencia de los datos para la mejora crea un círculo vicioso. Mejores productos llevan a más usuarios. Estos usuarios dan lugar a más datos. Y esos datos conducen a productos aún mejores. Y por tanto, a más usuarios y datos. Una vez que una compañía da un salto y se pone en cabeza, esta clase de ciclo repetitivo puede convertir ese liderazgo en una barrera infranqueable para otras empresas. Las compañías chinas y estadounidenses ya han dado un impulso a este proceso, adquiriendo una enorme ventaja sobre el resto del mundo. Canadá, el Reino Unido, Francia y algunos otros países acogen talentos y laboratorios de investigación de alto nivel, pero a menudo carecen de los demás ingredientes necesarios para convertirse en verdaderas superpotencias de la inteligencia artificial. Una gran base de usuarios y un vibrante ecosistema empresarial y de capital riesgo. Aparte de la compañía DeepMind en Londres, aún no hemos visto que surjan empresas innovadoras de inteligencia artificial de estos países. Los 7 gigantes de la inteligencia artificial y una parte abrumadora de los mejores ingenieros de inteligencia artificial ya está concentrada en Estados Unidos y China, construyendo enormes almacenes de datos que se alimentan de una variedad de diferentes mercados verticales como los coches autónomos, la traducción de idiomas, el reconocimiento facial, el procesamiento del lenguaje natural, etc. Cuantos más datos acumulen estas compañías, más difícil será para las empresas de cualquier otro país competir. A medida que la inteligencia artificial extienda sus tentáculos a todos los aspectos de la vida económica, los beneficios fluirán a estos bastiones de datos y talento de la inteligencia artificial. PwC calcula que Estados Unidos y China están listos para hacerse con el 70% de los $15.7 billones que la inteligencia artificial añadirá a la economía mundial en 2030, y que solo China se llevará $7 billones. Otros países se verán obligados a recoger las migajas, mientras que estas superpotencias de la inteligencia artificial impulsarán la productividad en sus países y cosecharán los beneficios de los mercados de todo el mundo. Es probable que las compañías estadounidenses reclamen muchos mercados de los países desarrollados, y los gigantes de la inteligencia artificial de China tendrán una mejor oportunidad de conquistar el sudeste asiático, África y Oriente Medio. Me temo que este proceso exacerbará y hará crecer de forma significativa la brecha entre los que tienen inteligencia artificial y los que carecen de ella. Mientras que los países ricos en inteligencia artificial obtendrán ganancias asombrosas,
aquellos que no hayan cruzado cierto umbral tecnológico y económico retrocederán y se quedarán rezagados. El hecho de que cada vez más la fabricación y los servicios sean realizados por máquinas inteligentes ubicadas en las potencias de la inteligencia artificial hará que los países en desarrollo pierdan la única ventaja competitiva que sus predecesores utilizaban para impulsar el desarrollo: la mano de obra barata en fábricas. La gran población de jóvenes solía ser la mayor fortaleza de estos países, pero en la era de la inteligencia artificial, ese grupo estará formado por trabajadores desplazados que no podrán encontrar un empleo económicamente productivo. Este cambio radical logrará que dejen de ser un motor de crecimiento y los transformará en responsabilidad en el libro de contabilidad pública y una obligación potencialmente explosiva si sus gobiernos son incapaces de satisfacer sus demandas de una vida mejor. Privados de la oportunidad de salir de la pobreza, los países pobres se estancarán en tanto en cuanto las superpotencias de la inteligencia artificial despegarán. Me temo que esta creciente división económica obligará a los países pobres a una situación de dependencia y sumisión casi total. Sus gobiernos pueden intentar negociar con la superpotencia que suministre su tecnología de inteligencia artificial, el mercado comercial y el acceso a los datos para obtener garantías de ayuda económica para su población. Cualquiera que sea el trato que se cierre, no se basará en la voluntad o la igualdad entre las naciones. La máquina de la desigualdad de la inteligencia artificial. El mismo empuje hacia la polarización que se está produciendo en la economía mundial también exacerbará la desigualdad dentro de las superpotencias de la inteligencia artificial. La afinidad natural de la inteligencia artificial por los monopolios llevará la economía del ganador, se lo lleva todo, a decenas de industrias más. Y los sesgos en la capacidad de la tecnología generarán un mercado de trabajo bifurcado que exprimirá a la clase media. La gran disociación entre la productividad y los salarios ya ha provocado una ruptura entre el 1 y el 99%. Me preocupa que, dejada a su suerte, la inteligencia artificial tome ese desgarro y lo rompa del todo. Ya vemos esta tendencia a la monopolización en el mundo online. Se suponía que Internet era un sitio de competencia libre, espontánea y en igualdad de condiciones. Pero en unos años, muchas funciones básicas online se han convertido en imperios monopolísticos. Google domina los motores de búsqueda en gran parte del mundo desarrollado, así como Facebook controla las redes sociales y Amazon el e-commerce. Las empresas de Internet chinas tienden a preocuparse menos de permanecer en su carril, por lo que hay más escaramuzas entre esos gigantes. Pero la gran mayoría de la actividad online de China sigue siendo canalizada a través de un puñado de empresas. La inteligencia artificial extenderá esa misma tendencia monopolística a decenas de industrias, erosionando los mecanismos competitivos de los mercados en el proceso. Pudimos ver el rápido surgimiento de una nueva oligarquía corporativa, una clase de paladines de la industria impulsada por la inteligencia artificial, cuya ventaja de datos sobre la competencia se alimenta de sí misma hasta que resulta totalmente intocable. Las leyes antimonopolio estadounidenses son a menudo difíciles de aplicar en esta situación, debido al requisito en la legislación estadounidense de que los demandantes prueben que el monopolio en realidad está perjudicando a los consumidores. Por el contrario, es probable que los monopolios de la inteligencia artificial presten a los consumidores cada vez mejores servicios a precios más baratos, un paso que ha sido posible
gracias a los increíbles avances en productividad y eficiencia de la tecnología. Pero mientras estos monopolios de la inteligencia artificial bajan los precios, también aumentará la desigualdad. Las ganancias corporativas explotarán, derramando riqueza sobre los ejecutivos e ingenieros de élite que tengan la suerte de participar de la acción. Imagínate, ¿cómo de rentable sería Uber si no tuviera conductores? ¿O Apple si no necesitara trabajadores de fábrica para hacer iPhones? ¿O Walmart si no tuviera que pagar a cajeros, empleados de almacén y camioneros? El impulso de la desigualdad de ingresos será el surgimiento de un mercado laboral cada vez más bifurcado. Los trabajos que se mantengan tenderán a ser empleos lucrativos para aquellas personas que obtengan mejores resultados y trabajos mal pagados en industrias difíciles. El riesgo de sustitución mencionado en las cifras anteriores así lo refleja. Las tareas más difíciles de automatizar, las que se encuentran en la esquina superior derecha de la zona segura, incluyen ambos extremos del espectro de ingreso: directores generales y auxiliares sanitarios, capitalistas de riesgo y masajistas. Mientras tanto, muchas de las profesiones que forman los cimientos de la clase media, camioneros, contables, jefe de recursos humanos, desaparecerán. Claro, podríamos tratar de que estos trabajadores hicieran una transición hacia algunas de las ocupaciones sociales que exijan gran destreza y que seguirán siendo seguras. Los tecnooptimistas señalan que la profesión de más rápido crecimiento en Estados Unidos es la de auxiliar de asistencia sanitaria a domicilio, pero también es una de las que menos ganan, con un salario anual aproximado de $22,000 anuales. Una avalancha de nuevos trabajadores desplazados que intenten entrar en la industria solo ejercerá una mayor presión a la baja sobre esta cifra. Empujar a más gente a esos trabajos mientras los ricos se aprovechan de la inteligencia artificial para obtener enormes ganancias, no solo creará una sociedad dramáticamente desigual, me temo que también resultará insostenible y muy inestable. Un panorama desolador. Cuando examinamos el horizonte económico, vemos que la inteligencia artificial promete producir riqueza a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad, algo que debería ser motivo de celebración. Pero si se abandona a su suerte, la inteligencia artificial también producirá una distribución global de la riqueza, que no solo será más desigual, sino que también lo será de manera irremediable. Los países pobres en inteligencia artificial se verán incapaces de controlar la escalera del desarrollo económico, relegados a un estado de subordinación permanente. Los países ricos en inteligencia artificial acumularán gran riqueza, pero también serán testigos de la monopolización generalizada de la economía y de un mercado laboral dividido en castas económicas. Que quede bien claro, no se trata solo de la destrucción creativa del capitalismo, proceso que ya ayudó a lograr un nuevo equilibrio de más empleos, salarios más altos y una mejor calidad de vida para todos. Se supone que el libre mercado se autocorrige, pero estos mecanismos de autocorrección se descomponen en una economía impulsada por la inteligencia artificial. La mano de obra barata no proporciona ninguna ventaja sobre las máquinas, y los monopolios basados en datos siempre se retroalimentan. Estas fuerzas se están combinando para crear un fenómeno histórico único que sacudirá los cimientos de nuestros mercados laborales, economías y sociedades. Incluso, si las predicciones más nefastas sobre la pérdida de puestos de trabajo no llegaran a materializarse por completo, el impacto social de la desgarradora desigualdad podría resultar igual de traumático.
Puede que nunca construyamos las ciudades plegables del libro de ciencia ficción de Hao Jing-Fang, pero la inteligencia artificial corre el riesgo de crear un sistema de castas del siglo XXI, que divida a la población en la élite de la inteligencia artificial y lo que el historiador Yuval N. Harari ha llamado con crudeza la clase inútil. Gente que nunca podrá generar suficiente valor económico para mantenerse. Peor aún, la historia reciente nos ha demostrado lo frágiles que pueden ser nuestras instituciones políticas y nuestro tejido social frente a una desigualdad insuperable. Me temo que las recientes convulsiones no son más que un simulacro de las disrupciones que se producirán en la era de la inteligencia artificial. Tomarlo como algo personal. La crisis de sentido que se avecina. La agitación resultante adquirirá dimensiones políticas, económicas y sociales, pero también será intensamente personal. En los siglos transcurridos desde la Revolución Industrial, hemos llegado a percibir nuestro trabajo no solo como un medio de supervivencia, sino también como una fuente de orgullo personal, identidad y significado en la vida real. Cuando se nos pide que nos presentemos a nosotros mismos o a otros en un entorno social, un trabajo es a menudo lo primero que mencionamos. Nos ocupa el día y proporciona un sentido de rutina y un motivo de conexión humana. Un sueldo fijo se ha convertido en una forma no solo de recompensar el trabajo, sino también de mostrar a la gente que uno es un miembro valioso de la sociedad, un contribuyente a un proyecto común. Cortar estos lazos o forzar a la gente a tener una carrera móvil decreciente dañará mucho más que nuestras vidas financieras. Constituirá un ataque directo a nuestro sentido de la identidad y de propósito. En un artículo de The New York Times de 2014, un electricista en paro llamado Frank Walsh describió el coste psicológico de un desempleo de difícil solución. Perdí mi autoestima. ¿Sabes lo que quiero decir?, observó Walsh. Cuando alguien me preguntaba, ¿a qué te dedicas?, yo respondía, soy electricista. Pero ahora no digo nada. Ya no soy electricista. Esa pérdida de sentido y propósito tiene consecuencias muy reales y serias. Las tasas de depresión se triplican entre quienes llevan más de 6 meses sin empleo, y las personas que buscan trabajo tienen el doble de probabilidades de suicidarse que los que tienen una ocupación remunerada. El abuso del alcohol y la sobredosis de opiáceos aumentan junto con las tasas de desempleo, y algunos estudiosos atribuyen el incremento de las tasas de mortalidad entre los estadounidenses blancos sin educación a su declive económico, un fenómeno que ellos llaman muerte por desesperación. El daño psicológico del desempleo inducido por la inteligencia artificial será aún más profundo. La gente se enfrentará a la perspectiva no solo de quedarse temporalmente sin trabajo, sino de ser excluida de forma permanente del funcionamiento de la economía. Observarán cómo los algoritmos y los robots superarán su rendimiento con facilidad en las tareas y habilidades que a ellos les ha llevado toda una vida dominar, y eso conducirá a una sensación de inutilidad aplastante, una sensación de haberse vuelto obsoletos en la propia piel. Los ganadores de esta economía de la inteligencia artificial se maravillarán de la impresionante potencia de estas máquinas. Pero el resto de la humanidad tendrá que lidiar con una pregunta mucho más profunda. Cuando las máquinas puedan hacer todas aquellas cosas que hacemos nosotros, ¿qué significará ser humano? Esa es una pregunta con la que tuve que lidiar personalmente
en las profundidades de mi propia crisis de mortalidad y significado. Esa crisis me llevó a un lugar muy oscuro, que llevó mi cuerpo al límite y desafió mis creencias más profundas sobre lo que es más importante en la vida. Pero fue ese proceso y ese dolor lo que me abrió los ojos a un final alternativo para la historia de los seres humanos y de la inteligencia artificial.